brincaré sobre ella como sobre un conejo. No soy un chiquillo, no soy un cachorro sentimental. Para mí no existen los seres letras. Por favor, señor, márchese, por favor. Se lo pido, por favor. No puede usted cometer semejante desatino. ¿Cómo un caballero como usted va a batirse el duelo con una dama como la señora? Esto es absurdo. Se lo ruego, por favor. Abandone esta idea. Batirse. Ahí está la igualdad de derechos. Esa es la verdadera emancipación. Dispararé sobre ello por principio. Y sin embargo, ¿qué mujer? Con qué deleite meter una bala en su frente de plomo. ¿Qué mujer? Está arrebolada. Le llaman los ojos. Palabra de honor que no he visto en mi vida una mujer igual. Márchese, por favor. Eternamente rogaré por usted si se marcha. Es toda una mujer. Es una verdadera mujer. Es fuego, pólvora. Hasta me da pena matarla. No la mate. Por favor, márchese. Decididamente me gusta. A pesar de los hoyuelos en las mejillas, me gusta. Estoy hasta dispuesto a perdonarle la deuda. Y en cuanto a mi furia, se apagó. Aquí están las pistolas. Pero antes de batirnos, tiene usted que enseñarme a disparar. En la vida he tenido una pistola entre las manos. Que Dios nos tenga de su mano. Corra a buscar a jardinero y a cochero. ¿Cómo nos habrá caído semejante desgracia en la cabeza? ¡Ay, Dios mío! Veamos. Existen varios tipos de pistolas. Están las de tipo Mortimer, especiales para duelos. Estas que usted tiene son del sistema Smith-Benson, de acción triple. Vaya al grano, quiero matarle, no oír una cátedra. Sí. Deberá usted sostenerlas. Verá. ¡Qué ojos! ¡Qué mujer arrebatadora! ¿Así? Sí, así. Luego deberá usted levantar el gatillo y apuntar así, con la cabeza un poquito más hacia atrás y la mano delicadamente extendida. Así. Y luego con el dedo apretar esa cosita. Y eso es todo. La única regla importante es conservar la serenidad y apuntarse en vez. Hay que procurar que no le tiemble a usted la mano. No se preocupe, no me temblará. Pero batirse en la habitación no es cómodo. Vamos a salir. Vamos. Solo que es de advertirle que pienso disparar al aire. Es lo que faltaba. ¿Y por qué? Porque el por qué es asunto mío. Ah, se ha acobardado usted, ¿verdad? Pues no, señor. Usted ahora no me viene con rodeos. No descansaré hasta que le atraviese la frente. Esa frente que tanto aborrezco. Así que se ha acobardado. Sí, me ha acobardado. Miente usted. ¿Por qué no quiere batirse? Porque usted me gusta. ¿Cómo? ¿Que le gusto? ¿Se atreve a decirme que le gusto? ¡Salga inmediatamente de esta casa! ¡Fuera de mi vista! Escuche, ¿sigue enfadada? Yo también lo estoy, pero no por lo de la deuda. Estoy, no sé cómo explicarme. El caso es que, ¿acaso tengo yo la culpa de haberme enamorado de usted? ¿Enamorado? Ahora resulta que se ha enamorado. ¡A batirse! ¡Le desafío! ¡Apártese de
capaz de imaginar la felicidad que para mí supondría el morir bajo la mirada de sus ojos maravillosos. Morir víctima del revólver disparado por esa manita de terciopelo. Piense y decida, pues si me marcho no volveré más por aquí. Decida, soy persona honorable, poseo 10.000 rublos de renta, hago blanco en una copeca lanzada al aire, mis caballos son magníficos. ¿Quiere usted ser mi mujer? ¡Abatirse! ¡Le desafío! No, no quiero. Perdí la razón. Me enamoré como un chiquito. La amo. La amo como mi vida amada. A 12 mujeres dejé abandonadas. 9 me abandonaron a mí, pero a ninguna la he querido como la quiero. Y aquí me tiene, hecho jalea, ofreciéndole mi mano, de rodillas. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Me había dado palabra a mí mismo de no volverme a enamorar. Y de pronto me enamoro hasta los tuétanos. Te ofrezco mi mano. ¿Acepta? ¿Sí o no? ¿No quiere? Pues si no quiere, no me importa. ¡Espere! ¿Qué? No, nada, márchese. O si no, espere. No, márchese, le detesto. Esta porquería me estaba durmiendo los dedos. ¿Por qué se queda ahí? ¿Qué quiere que haga? Quiero que se vaya. Adiós. Un momento. ¿Qué? Que lo que le debo se lo pagaré. No me debe usted nada. Sí. No. Bueno, pues entonces no hay nada más que hablar. Adiós entonces. ¡No se vaya! ¿Qué? Que no se vaya. ¿Por qué me habré enamorado de usted? Mañana tengo que pagar los intereses. Así ha empezado. Y ahora usted por añadidura. No importa. Todo se arregla.